Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Mario Parra, dentista biológico, el único en España de la clínica BioHealth Spain. Y hoy vamos a hablar, bueno, vamos a dar continuidad de lo que hablamos en la primera entrevista, que si no la habéis visto, os recomiendo que la recuperéis. Fue una entrevista súper interesante. Y hoy hablaremos pues, de temas como los amalgamas o los empastes que llevan metales pesados, que es un tema súper importante en TEA, y de algunos problemillas más de la salud dental. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, con ganas de hacer la segunda parte y poder ayudar a mucha gente. Me alegro muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, vamos a ir directo al grano hoy, que si, recuerdo, que si no te conocen, que cojan la entrevista anterior, donde ahí van a ver dónde trabajas, cómo trabajas, y creo que van a sacar toda esa información de una forma muy buena. Lo que comentábamos, vamos a los amalgamas. Primero de todo, Mario, ¿qué es una amalgama? Pregunta obligada. Bueno, la palabra amalgama, por definición, es una mezcla de metales. Entonces, las amalgamas dentales son unos empastes que se hacían antiguamente y todavía hay sitios que hoy en día se hacen, que consisten en una mezcla de metales que se puede mezclar y se obtiene una consistencia moldeable, y una vez se colocan en el diente donde había una caries, se endurecen y ya se quedan enganchadas en el diente. Entonces, a nivel funcional son muy buenas. El problema que sabemos es la composición química, pero amalgama dental es un empaste para sustituir una sustancia perdida por caries, que consiste en una mezcla de diferentes metales. Entiendo que antes se ponían por lo que comentas, ¿no? Que eran muy útiles, es decir, que funcionalmente iban muy bien y evidentemente se tenía el desconocimiento de que eran malas para la salud. Entonces, explícame, ¿qué alternativas tenemos ahora? Pues hay bastantes alternativas, porque también depende del tamaño de la caries, pero una caries normal, pues hoy en día existen los composites. Los composites son resinas y dentro de los composites tenemos composites libres de bisfenol A y de monómeros que puedan ser también dañinos o posibles alergenos. Entonces, existen alternativas que encima aparte tienen color diente, entonces estéticamente ya mejoran al metal. Y luego otras alternativas son ionómeros de vidrio, que es un tipo de cementos también, que esos son más blanquecinos, pero pegan muy bien. Y esos también son más biocompatibles. Y por último, tenemos, cuando ya son más grandes las destrucciones de un diente, por ejemplo, o cuando es una cara entera de la que muerde el diente, tenemos la cerámica, lo que se llaman coronas o incrustaciones cerámicas. Entonces tenemos un abanico de alternativas que ya justifican que ya no deba existir el amalgama dental, que si quieres te explico un poquito la composición que tiene la amalgama de plata, que lo llaman, que eso también es un fallo, porque en metalurgia, las amalgamas reciben el nombre del metal predominante, del que más Ajá. composición tienen. Y las amalgamas de plata tienen más de un 50% de mercurio, por lo que deberían llamarse amalgamas de mercurio, pero no suena muy bien. Ya, una pequeña trampa, ¿no? Yo creo que es más bonita la palabra plata que mercurio. Claro, plata queda mejor, tienen color plata, entonces también está explicado ahí. Pero sí que es verdad que son amalgamas de mercurio. Y el problema que hay es que el mercurio es tóxico para el ser humano. Entonces, esas amalgamas liberan vapores y moléculas de mercurio. Y eso, si quieres que te explique un poquito Sí, más sí, tú cómo... mismo, puedes seguir. Luego te pediré Vale, otras cositas, no te preocupes. vale, es que es lo que les explico a los pacientes. Sí, sí, adelante. Estas amalgamas, si masticamos un chicle o si tomamos un café caliente, agua fría con cambios de temperatura, lo que hacen también es liberar vapores y moléculas de mercurio. Por eso puede buscar cualquiera en internet tatuaje de amalgama y vemos un diente con amalgama y la encía tiene una mancha de amalgama. Mm. Entonces, eso es porque se liberan esas moléculas y van allí. Y es que tenemos un metal, como es una amalgama de mercurio, en la boca, en un medio líquido que no es agua, que es saliva, y la saliva tiene minerales, tiene electrolitos. Claro. Entonces, si encima imagínate que la persona tiene una incrustación de oro o tiene una funda, una corona sobre un diente que tiene metal y cerámica encima, ya tenemos diferentes metales en un medio electrolítico. Y eso produce un fenómeno que se conoce como galvanismo, que es un intercambio de iones, un efecto batería. Sí. Y eso es otro problema añadido. Y luego llegas con tu sopa caliente en una cuchara metálica también, cerca de la amalgama.
Entonces, digamos que en odontología biológica, lo que nombrábamos en la primera entrevista, también buscamos trabajar 100% libre de metales en la boca. No queremos ningún metal en la boca de nuestros pacientes, por lo menos a largo plazo. Lo bueno de esto es que es una cosa que no hay que tener miedo, hay que quitárselos ya. ¿No? Oye, llevas años con ellos, plantéate prepararte y se quitan un día tranquilamente. No me gusta nada asustar a las personas y todo lo que yo cuento es, oye, hay un problema, el mercurio hace esto, pero tiene solución. Vamos a buscar la solución y te ayudamos, pero no actuar por miedo. No quiero que nadie diga, madre mía, me van a matar. Digo, no, hay que actuar, pero no nos asustemos que hay más problemas en el cuerpo que pueden dar problemas, pero desde la boca lo que yo puedo hacer es quitar esas amalgamas, por ejemplo. Claro, ahora iremos a este proceso, pero entiendo que Sí, tú usas la alternativa que consideras oportuna en según qué caso, ¿no? Según el sí, tipo de destrucción que haya en la pieza dental. sí, utilizo básicamente dos alternativas. Cuando son más pequeñitas las amalgamas, pues lo sustituyo por composite libre de bisfenoles, que ¿Vale? traigo de Suiza, y ya cuando es más grande ya hay que hacer o una reconstrucción cerámica o una funda ya entera cerámica. Ajá, entiendo. Muy bien. Entonces, este proceso de... Luego iremos a los problemas, ¿no? Pero este proceso que comentabas que no hay que ir corriendo, ¿cómo se debería hacer este proceso de extracción de las amalgamas dentales? Pues lo que hacemos primero al paciente es prepararlo también con suplementación. Entonces, le mandamos unos suplementos a tomar, normalmente 3 o 4 semanas antes de retirar las amalgamas. Ajá. ¿Qué tipo de Y suplementos? O sea, ¿con qué objetivo, digamos? lo que buscamos es, por ejemplo, la vitamina D3 con vitamina K2, lo que buscamos es potenciarlos. Ya que vamos a quitar amalgamas, que es algo fuera de nuestra vida habitual, los requerimientos nutricionales y micronutricionales son mucho más altos. Entonces tenemos que dar ese soporte. ¿Qué hacemos? La vitamina D, subirla, que esté por encima de 70 nanogramos por mililitro en sangre. Y así aseguramos un buen metabolismo y un buen sistema inmunitario para responder a ese momento en el que los quitamos. Antiguamente sí que dábamos quelantes, que se llaman esas sustancias que atrapan mercurio, pero ahora lo hacemos una vez se hayan quitado las amalgamas, porque no tiene sentido meter un quelante, algo que quita mercurio, teniendo la fuente que son los empastes ahí. Claro, porque quitarías de un sitio, pero volverías a rellenar del otro, ¿no entiendo? El problema sería que, por ejemplo, si tomas la famosa clorela, que es una alga como la espirulina, entonces tú tomas la clorela y ya en contacto con la boca ya se satura de las amalgamas y llega al intestino saturada ya. Ya, Entonces, por eso no tiene mucho sentido. Y luego, si empiezas, por ejemplo, a movilizar mercurio, eso sí que es peligroso, porque movilizas mercurio que quieres eliminar, pero la fuente sigue estando. Entonces, puede acabar en sitios peligrosos, sobre todo en el cerebro. Entonces, ajá. no empezamos a hacer movimientos así hasta que no se hayan quitado las amalgamas. Porque ¿dónde se aloja normalmente el mercurio antes de quitar el amalgama? El mercurio en nuestro cuerpo, como no consigue expulsarlo, nuestro cuerpo el único mecanismo que tiene para aislarlo y que no cause demasiado problema es envolviéndolo en grasa. Ajá, Entonces se envuelve pues, en la grasa abdominal o donde tengan las personas grasas. El problema viene mucha gente, por ejemplo, que adelgaza de golpe muchos kilos, puede liberar ese mercurio y ese mercurio hay que llevarlo donde haya grasa. Y cuando tú adelgazas mucho, la única grasa que te queda es el cerebro. claro. Entonces por Entonces, eso se acaba llevando ahí. supongo que empieza con problemas de tipo neurológico, ¿no? Sí, y ya se ha visto que una sola molécula de mercurio en una placa Petri es capaz de matar células nerviosas. Entonces, tampoco nos vale la explicación de, no, es poquito mercurio, no, es que ya una sola molécula puede dar problema. Y el mercurio atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, la protección hacia el cerebro la atraviesa, y lo que hace es, en las células nerviosas, bloquear la expulsión de desechos. Es como si tú bloqueas la salida del cubo de basura de tu casa. Ya. Entonces acumulas basura dentro de la célula. O sea, Ese aparte es de el daño. toxificar, ¿no? Te autotoxifica. Sí, Tiene estos dos puntos, porque así, a grosso modo, ¿qué tipos de sí. problemas de salud están relacionados con estos metales pesados? Pues hay una gran variedad. Los neurológicos, como hemos dicho ahora, pues claro, puede haber efectos como acabar ayudando a producir un Alzheimer, un Parkinson o algún problema neurodegenerativo. Eso incluye también llevar a fatigas crónicas o problemas musculares. Eso también puede participar mucho. Y también lo que hace el mercurio es
de nuestras células de nuestro cuerpo, digamos, voy a explicarlo como si fueran unos militares. Si los militares españoles llevan aquí la bandera española, pues el mercurio lo que hace es tapar esa bandera. ¿Eso que favorece? Una enfermedad autoinmune. Ajá. Favorece que tu cuerpo no reconozca sus células porque el mercurio ha bloqueado esa bandera y te autoatacas. Entonces, digamos que ayuda a que se produzcan problemas autoinmunes y luego pues, puede conllevar con ello problemas articulares, como las artritis, que tienen orígenes autoinmunes. Entonces, digamos que Mercurio participa en una gran variedad de problemas. Más Claro. importantes, neurológicos, autoinmunes y con ello articulares y musculares. También entiendo que todo esto, el mercurio, ¿no? En especial, pues se puede transmitir de la mamá al bebé que se está gestando. Eso es un tema súper interesante. En el embarazo, por ejemplo, si lo ideal es cuando una pareja, como me ha pasado con pacientes míos, buscan tener un bebé, entonces es cuando les digo, perfecto, antes la boca, eliminar amalgamas, esperar un tiempo, incluso en el padre, ya recomiendo quitar carga de mercurio, pero sobre todo en la madre. Y luego, si ya una persona está embarazada y tiene amalgamas en la boca, que tampoco se asuste demasiado, pero sí que, oye, hay formas de quitarlo con seguridad. Ajá, Pues también ahí sí que es verdad que es más relevante la cantidad. No es lo mismo una amalgama que 12. claro. Entonces ahí sí que ahí valoramos cada caso con el médico a ver si podemos quitarlas con seguridad o no. Pero sí que hay que hacerlo siempre, siempre, siempre con seguridad. Lo que sí que es cierto que el mercurio, igual que todo, atraviesa la barrera placentaria, porque la placenta está hecha para llevarle cosas al bebé. Claro. Entonces sí que sabemos que el mercurio sí que puede llegar a trastornos pues, del desarrollo en los bebés, como ya conoceréis vosotros allí. Claro, nosotros nos encontramos, pues muchos, cuando hacemos estas analíticas de orina, donde arrastramos con el ETA los metales pesados, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que un niño de 3 4 años tenga estos niveles de mercurio, ¿no? Y muchas veces, pues uno de los motivos es los amalgamas que tiene la mamá. Bueno, esto pasa sobre todo, nos encontramos también mucho en Sudamérica, que aún se están poniendo muchos de estos amalgamas. Esto Y es otro algo, detalle es la lactancia. También sabemos que entra claro, en la leche materna también. claro. Entonces, ahí es hacer balance y siempre que se pueda intentar quitar las amalgamas, o antes del embarazo, o al principio, o cuando se pueda, según cada caso, pero acabar quitándolas. Ujú. Porque son más económicos los metálicos que los de otros materiales. Sí, la amalgama de plata es mucho más barata. Por Vale, eso en países como Alemania, que conozco bastante, sí que se cubrían por los seguros. Porque en vale, Alemania sí que hay algo parecido a un seguro dental. En España no hay tal cual, pero bueno. Y en Alemania, pues claro, si está cubierto, pues se hacían más las amalgamas y ya está. claro. Entonces, por eso también supongo que antes se hacían más. Muy interesante. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Me gustaría que nos hablaras también de algo que se da frecuentemente cuando hay parásitos, que es un gran tema de parásitos y otros motivos, ¿no? Pero el parásito también es un gran tema cuando nosotros estamos trabajando con niños con TEA y es el bruxismo, ¿no? El bruxismo puede ser un síntoma de varias cosas, pero bueno, ¿cómo lo ves tú el bruxismo? Pues mira, partimos de la base de que el bruxismo ya es algo patológico, porque lo que el apretamiento de los dientes sí que es algo fisiológico de todos los mamíferos. Es Ajá, una forma del sistema nervioso también de liberar un estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el bruxismo es cuando algo se vuelve patológico por culpa de un estrés constante. Y ese estrés puede venir dado no solo por el trabajo, como piensa todo el mundo, o por un problema con la pareja, sino un estrés puede venir dado por algo que esté estimulando tu cuerpo sin que tú lo controles tampoco. Entonces, el bruxismo yo lo veo desde ese punto de vista. Y en cuanto al bruxismo, tengo un tema muy interesante que comentar siempre, y es un tipo de lesiones que aparecen en los huesos maxilares, no aparecen en niños, porque son muy chiquititos todavía, pero ya en adultos jóvenes o en adolescentes, cuando pues, se quitan las muelas del juicio, por ejemplo, o incluso detrás de las muelas del juicio, nos encontramos con un tipo de lesión que nosotros llamamos cavitaciones, que en inglés también se llaman cavitations, y al final consiste en una lesión que se produce dentro del hueso que no duele, o sea, que trabaja por debajo del umbral del dolor, pero en esa lesión lo que nos encontramos es que donde debería haber hueso, no lo hay grasa. Y sabemos que la grasa envuelve toxinas, como hemos dicho antes. Entonces sabemos que es un tipo de lesión oculta
que suele estar dentro de esa capa dura del hueso, que muchas veces el hueso que hay fuera es como una cáscara de huevo, se parte y sale esa grasa. Y nosotros tratamos ese tipo de lesiones. Ahí llevan 35 años eliminándose esas lesiones y ahí se han hecho muchas histologías y muchos análisis de laboratorio y muchas publicaciones en las que ya se muestra que contienen citoquinas muy importantes a nivel de artritis y otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué son? Perdona, Mario, ¿qué son las citoquinas para la gente que no ha estudiado Perdón. inmunología? Las citoquinas son unas moléculas que el sistema inmunitario tiene como herramientas para transmitir señales de inflamación. Muy bien. Gracias por decírmelo porque es verdad que ahí No, se me ha ido. a mí también me pasa a veces que usamos palabras que tenemos en nuestro día a día tan arraigadas, pero tenemos que explicarlas. Y esta en concreto, que se llama CCL5, yo la llamo siempre como si fuera el camión de los bomberos. Es la que transporta a quienes van a llevar inflamación de un sitio a otro. Al final, para el cuerpo es como un incendio que nunca consigue apagar. Es como un pueblo en el que los bomberos están todos los días con las sirenas por ahí sonando. Al final eso genera un estrés. Y esas lesiones las vemos mucho en las zonas de muelas del juicio o en otras zonas donde se ha quitado alguna pieza dentaria. Y causas tienen diferentes, pero la principal causa es la extracción de un diente. Porque quitar un diente no es normal. Cuando tú quitas un diente, el cuerpo tiene que hacer un sobreesfuerzo, producir mucho hueso para tapar ese hueco. ¿Y qué pasa? Si lo haces quitando las muelas del juicio con 16, 18, 20, 22 años, donde la alimentación tampoco es la ideal y los requerimientos son mucho más altos por el proceso biológico de crecimiento y hormonal que vive la persona, entonces, claro, el cuerpo pues, no puede llevar aquí lo que tiene que llevar, aminoácidos, todas las moléculas, ¿no? Aminoácidos son proteínas, son ladrillo, entonces no puede llevarlo allí. ¿Y qué pasa? Que nada, se hace el hueso de fuera, hay que tapar y dentro queda encapsulado algo. ¿Qué algo? Pues las bacterias que hay en la boca y luego también se ha encontrado mercurio, aluminio, las toxinas se van encapsulando allí. Nosotros en BDS detectamos esas lesiones y las eliminamos de la única manera posible, que es una pequeña cirugía. Y se relacionan con problemas de salud en general. Hay gente que se las quitamos y bueno, pues puede seguir igual o no, pero mucha gente sí que es verdad que mejora mucho. Claro, entiendo que abrís, ¿no? Vaciáis, digamos, la porquería, por decirlo de alguna manera, y rellenáis para que no se vuelva a producir este tipo de lesión. Sí, nosotros, una vez que la tenemos limpia la cavitación, aplicamos ozono local que desinfecte bien la zona, sustituyendo un antibiótico. El paciente o la paciente ha recibido el día anterior, el mismo día, lo que es la vitamina C intravenosa, así que tienen vena toda la vitamina C en altas dosis, y una vez desinfectada esa cavidad se rellena con lo que he dicho antes de un concentrado sanguíneo, o sea, con la sangre que sacamos ese día de la persona se centrifuga y ese concentrado sanguíneo contiene todas las señales químicas 100% propias de la persona que estimulan la cicatrización, que en condiciones normales, durante las primeras 2 semanas, por el sistema, por la sangre, llegan esas señales, pero pueden tardar hasta 10-12 días. Nosotros ya haciendo esto las colocamos dentro en el momento que ya empiece eso a cicatrizar. Y así Claro, buscamos que haga hueso nuevo la persona. aceleráis este proceso de postoperatorio, ¿no? Es lo que realmente no se hizo bien o que provocó esta lesión, la aceleráis de algún modo para que no vuelva a ocurrir. Sí, nosotros para quitar muelas del juicio con nosotros, la persona tiene que hacer el protocolo completo. Ajá, De suplementación, vitamina C intravenosa, ¿por qué? Porque tenemos que darle todo el ladrillo que podamos claro, para que haga ese hueso. muy interesante. Y así ya para terminar sobre el bruxismo, normalmente la gente lo que conoce a nivel de tratamiento son estas férulas de descarga. ¿Son realmente efectivas? ¿Hay otras alternativas? ¿Qué nos recomendarías tú para el bruxismo? Pues mira, muy buena pregunta porque las férulas de descarga me encantan, porque tienen un efecto muy positivo, ya que evitan el desgaste de los dientes de bruxismo, pero sí que es verdad que si quitamos las cavitaciones, podemos aumentar las posibilidades de éxito de que ese bruxismo llegue a desaparecer. Entonces, hay personas en las que desaparece. No puedo decir el 100% nunca, pero hay gente a la que se le va el bruxismo porque también estas cavitaciones alojan parásitos y retrovirus. Y ahora bien, la férula de descarga yo siempre la recomiendo igualmente porque tiene otro efecto beneficioso para la persona que es muy interesante y es un aumento del detox cerebral. ¿Cómo? Ahora me has dejado parado, ¿eh? Al aumentar por ejemplo, la altura que tiene tu cara en esta parte de abajo, Sí, determinada por los dientes, cuando tú muerdes,
así. Eso se llama dimensión vertical Vale. de oclusión. Esa dimensión vertical, nosotros sabemos que determina también el detox cerebral a nivel de aquí. Aquí es donde pasa el nervio vago que detoxifica el cerebro. Entonces, cuanto más cierras la boca o más sube la mandíbula, más para atrás va y más comprime las vías de detoxificación. Entonces, nosotros al abrir la dimensión vertical, traemos la mandíbula para adelante. Por eso es bueno la férula, porque aumentamos la distancia de aquí, abrimos la mandíbula hacia aquí y permitimos mejor detox. Y sabemos que cada milímetro que se pierde delante de altura de los dientes disminuye un 50% esa detoxificación nocturna del cerebro. Entonces, dormir con una férula que yo llamo ya la férula detox, permite, aparte de una relajación muscular, permite un mejor detox cerebral que suele producirse por la noche. El cerebro encoge, deja espacio y ayuda. Porque cualquier férula de descarga haría este efecto, entiendo que sí, ¿no? Por poco que sea, por el hueso Sí, que tiene mismo. sí, suelen conseguirlo todas. Obviamente Hay es algunas que más, interesante, entiendo. sí, es interesante conseguir una buena estabilidad de los dientes en la férula. Hay personas en las que necesitamos liberar los movimientos, es más planita, otra que enganche mejor los colmillos. Todo depende, ¿no? Pero al final el aumento de dimensión siempre se consigue. Entonces las férulas yo soy súper fan. Pues la verdad que esto me ha dejado muy sorprendido, no lo conocía y lo encuentro muy interesante. Mario, me quedaría horas hablando contigo y haríamos más partes y que no me pararas de explicar cosas. Pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Agradecerte una vez más pues habernos dedicado este rato y nada, pues esto, esperamos que todo el proyecto que me has comentado que sigue avanzando, pues avance a paso firme, que seguro que lo hará. Y nada, pues solo me queda que volverte a agradecer este tiempo. Pues yo os doy muchas gracias por lo que hacéis. Sé que estáis haciendo un bien a las personas que lo necesitan y muchas gracias por invitarme y permitirme expresarme aquí contigo también. Pues fue un placer conocerte, seguiremos en contacto Seguro. y para cualquier consulta, las personas si tienen dudas que nos manden un email, ya les dejará si quieres el email y Sí, todo. dejaremos ¿Vale? aquí abajo, ¿no? Que se hace así aquí abajo. Te van a Sí, aquí encontrar. abajo. Sí, que es el de Info BD Spain, o sea, es el de BDS, y ahí pueden consultar la página web también y ya está. Pero que muchas gracias por todo, ha sido un placer estar aquí, lo que necesitéis. Muchas gracias, Mario. Hasta pronto. Adiós.